Hola queridos amigos, como siempre es un honor darles la bienvenida una vez más al canal Historias de la Farándula, donde las historias, anécdotas y recuerdos de nuestros grandes ídolos mexicanos vivirán por siempre. Antes de comenzar, no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse al canal. Eso nos da la motivación para seguir creando contenidos cada vez mejores para todos ustedes. Y ahora sí, sin hacerlos esperar más, ¿qué ídolo será nombrado hoy? ¿Qué historia saldrá a la luz? Empecemos de inmediato. Hay momentos en la historia del espectáculo mexicano que jamás fueron contados, no por falta de interés, sino por miedo. Miedo a tocar lo sagrado. Miedo a recordar lo que se vivió en silencio. Hoy les traemos un relato que no apareció en revistas ni en entrevistas. Una historia que la iglesia prefirió callar y que el cine nunca se atrevió a filmar. El actor Noé Murayama y el padre Fernando Rubio protagonizaron un capítulo inquietante en los años 70, uno que aún hoy muchos preferirían olvidar. Noé Murayama nació en San Luis Potosí, en una época donde la elegancia del cine mexicano se vestía de blanco y negro. Desde joven, su rostro duro y su mirada intensa lo convirtieron en una figura perfecta para representar la maldad en pantalla. Entre los años 60 y 80, interpretó a jefes de hacienda implacables, criminales calculadores y hombres envueltos en sombras. Pero fuera de los reflectores, pocos lograban acercarse a ese hombre que siempre parecía estar en otro lugar, como si cargara un peso que no podía nombrar. En los estudios, sus colegas lo respetaban por su profesionalismo, pero también comentaban en voz baja sobre su soledad. No tenía pareja conocida, no hablaba de su vida privada y rara vez compartía algo más allá del guión. Su madre, una mujer devota, asistía a misa cada mañana y rogaba por el bienestar espiritual de su hijo, como si presintiera que algo escapaba a su control. Fue a principios de 1972 cuando una llamada desesperada llegó a los oídos del padre Fernando Rubio, un sacerdote formado en Roma y conocido discretamente por haber participado en rituales de liberación espiritual. La mujer al otro lado del teléfono era la madre de Noé. No pidió ayuda médica, sino algo mucho más complejo: ayuda para el alma. Decía que su hijo despertaba en las madrugadas, murmurando en idiomas desconocidos, que su voz cambiaba y que por momentos parecía ausente, como si alguien más habitara en su interior. El padre Fernando aceptó visitar el domicilio, ubicado en la colonia Roma. Lo que encontró allí lo marcaría para siempre. Al entrar, reconoció al hombre recostado en la cama. Era Noé Murayama, pero no se parecía en nada al galán serio de la pantalla. Estaba pálido, ojeroso, sudoroso, con una expresión de angustia incluso mientras dormía. Cuando el sacerdote se acercó y lo saludó, Noé abrió los ojos y soltó una risa grave, lejana, completamente impropia. No era una carcajada normal, sino algo que parecía provenir de otra dimensión. Lo más desconcertante ocurrió cuando comenzó a repetir, con voz infantil y entrecortada, un mismo nombre: Carmelo, Carmelo. Lo dijo tantas veces que el padre Fernando no pudo evitar preguntarle quién era. La respuesta fue breve y escalofriante: el primero que me entregaron. El sacerdote, conmovido y confundido, no intentó explicar aquello desde la psicología. Había visto y escuchado lo suficiente en su vida sacerdotal como para entender que se enfrentaba a algo que escapaba a toda lógica humana. Así, durante varias semanas, inició un proceso de oración, reflexión y preparación espiritual para un ritual que no todos comprendían ni todos aprobaban. En aquel tiempo, la iglesia aún era muy estricta en cuanto a la autorización de ciertas prácticas, pero el padre Fernando, convencido de lo que había presenciado, siguió adelante, dispuesto a actuar por cuenta propia si era necesario. El día señalado fue el 11 de febrero de 1972. Solo 3 personas estuvieron presentes: el sacerdote, la madre del actor y un joven seminarista. Aquel día, en la modesta sala del departamento, se encendieron velas, se colocaron imágenes religiosas
y comenzó una de las jornadas más intensas que recordaría el clero mexicano en voz baja. Durante horas, Noé alternaba entre momentos de total lucidez y estallidos de furia incontrolable. Su cuerpo temblaba, su voz cambiaba, y en ocasiones parecía que hablaban varios al mismo tiempo. Las oraciones se entremezclaban con susurros sin sentido y frases entrecortadas que solo el seminarista anotaba en su cuaderno. En un momento clave, una entidad se manifestó según los presentes bajo el nombre de Alarmén, cuya descripción era más simbólica que literal. Una fuerza que distorsionaba las pasiones humanas y manipulaba las voluntades frágiles. La historia que esta entidad relató fue oscura, pero nunca se mencionó como verdad absoluta. Decía haber acompañado a Noé desde los años en que debutó en el teatro y que, desde entonces, le habría inducido a tomar decisiones que afectaron la vida de muchos jóvenes que se cruzaron en su camino artístico. Todo se contaba como en un susurro, como un recuerdo lejano que no podía ser confirmado. Uno de los nombres que surgió durante esa sesión fue el de un joven llamado Carmelo. No se dio apellido, ni más detalles. Solo se mencionó que tuvo un final trágico años atrás, en un conocido teatro de la capital. Nada fue comprobado. La prensa, en su momento, apenas reportó un incidente menor, pero la coincidencia quedó flotando en el aire como una pieza que no encajaba. Al finalizar la ceremonia, tras 6 horas de tensión emocional, silencio y oraciones, Noé quedó tendido, exhausto, con el cuerpo sin fuerzas y los ojos cerrados. No dijo nada más. Agradeció, según el seminarista, con una leve inclinación de cabeza y una mirada vidriosa. Nadie volvió a hablar del tema. Durante el año siguiente, Noé desapareció de la vida pública. No filmó, no se presentó a eventos y evitó el contacto con sus colegas. En 1973 regresó a los foros, pero ya no era el mismo. Sus papeles se volvieron más pequeños, sus intervenciones más discretas, y su sonrisa, aquella que en algún momento había fascinado al público, parecía haberse desvanecido. A lo largo de los años, continuó trabajando, pero con un aura distinta. Algunos compañeros aseguraban que algo en él había cambiado para siempre. Ya no bromeaba en los descansos, ni mostraba interés en compartir con los nuevos talentos. Se volvió aún más reservado. Se decía que pasaba horas solo en su camerino, mirando al vacío, como si escuchara algo que los demás no podían oír. El padre Fernando, por su parte, continuó su labor pastoral en silencio. Murió en 1993, y entre sus pertenencias más confidenciales se hallaron unas notas manuscritas que hablaban de aquel caso, pero sin nombres, sin fechas, solo con reflexiones personales sobre lo que él consideraba una lucha espiritual real. Las monjas del convento donde fue atendido en sus últimos días decidieron guardar esos documentos, sin mostrarlos al público, por respeto a la memoria de todos los involucrados. Para muchos, lo narrado era apenas una leyenda urbana, un relato sin pruebas, una exageración nacida del miedo. Pero para quienes estuvieron cerca de Noé Murayama después de ese año, la transformación fue innegable. No se trata de juzgar ni de creer o no en lo inexplicable. Se trata de reconocer que detrás de cada gran figura del espectáculo, a veces, hay batallas silenciosas que jamás llegarán a los titulares. Y si esta historia es real o no, solo quienes la vivieron en carne propia podrían responder. Pero el silencio, ese sí fue verdadero. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta aquí. Sabemos que este tipo de relatos no son fáciles de escuchar, pero son necesarios para comprender el otro lado de la fama. Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu comentario. ¿Crees que fue real? ¿O solo una leyenda más de la farándula? Tu opinión, como siempre, nos enriquece. Suscríbete para seguir descubriendo lo que nunca se dijo frente a las cámaras. Nos vemos muy pronto, con otra historia que merece ser contada. Hasta entonces, cuídate mucho y no dejes de mirar más allá del telón.